Mi esposo se divorció de mí después de que me dio cáncer, y luego intentó echarme de la casa que yo pagué. Cuando me diagnosticaron cáncer de mama, mi esposo me dijo que estaría ahí para mí. 2 meses después, volví de la quimio y encontré papeles de divorcio sobre la mesa de la cocina y una mujer nueva en mi cama. Él dijo que yo era un estorbo, que lo estaba arrastrando. Luego intentó quedarse con la casa que compré con mi pensión, pero no rogué. No me quebré. Le dejé creer que desaparecería hasta que la corte le quitó todo lo que tenía y se lo devolvió a la mujer que él intentó borrar. Antes de empezar, gracias por escuchar mi historia. Déjenme saber en los comentarios desde dónde y a qué hora me están escuchando. Significa más de lo que imaginan. Me recuerda que no estoy sola en esto. Y si quieren compartir su historia conmigo, siéntanse libres de enviarla por correo electrónico. Dejaré mi correo en la descripción de abajo. Ahora, déjenme contarles lo que realmente pasó. El día que la doctora dijo cáncer de mama, no lloré. Solo me quedé mirando la pequeña grieta en la pared detrás de su cabeza y asentí como si estuviera viendo un documental sobre otra persona. Ella fue amable. Siguió usando la palabra tratable. Etapa temprana, buenas probabilidades. Me aferré a esas palabras como a una cuerda porque la única persona que pensé que me atraparía si caía ya se estaba alejando. Mi esposo Geral apenas levantó la vista cuando se lo dije. Estaba trabajando en una propuesta en la mesa de la cocina, con el portátil abierto y recibos desparramados como un campo de batalla. Me quedé allí con los resultados de mis exámenes apretados en la mano, mi voz firme pero pequeña. Suspiró antes siquiera de responder. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Preguntó como si le hubiera dicho que necesitaba neumáticos nuevos. Quimio, quieren empezar pronto. Asintió una vez y dijo. De acuerdo, avísame qué necesito hacer. Pero no preguntó cómo me sentía. No me tomó la mano. No se sentó conmigo esa noche. Durmió en la otra habitación por si acaso. Y me dije a mí misma que estaba en shock, que simplemente no sabía cómo procesarlo. Pero la verdad era que, el día que me enfermé fue el día en que me volví invisible para el hombre que había amado durante casi 30 años. Nos conocimos jóvenes. Yo tenía 21 y ya era maestra de 3er grado. Geral era 2 años mayor, recién comenzando su propio negocio de contratista. Él era ruidoso, encantador, lleno de ideas y promesas. Yo era la constante. Ahorraba dinero, pagaba las cuentas a tiempo. Construí una vida con el ladrillo a ladrillo, cheque a cheque, hasta que pudimos permitirnos la pequeña pero sólida casa en Ashwood Lane. Cuando el negocio de Geral se topó con un muro a sus 40, fue mi pensión la que nos mantuvo a flote. Yo tomé una opción de jubilación anticipada, 28 años de servicio en el distrito escolar, y usé parte del pago único para saldar nuestra hipoteca y renovar la cocina. Me dio las gracias con flores, luego olvidó que el dinero no venía de la nada. Venía de vacaciones omitidas, almuerzos empacados y 1000 pequeños sacrificios. Y aún así, cuando me enfermé, me vio como una carga. La quimio pegó fuerte. Perdí el cabello, el apetito, la fuerza. Intenté sonreír a pesar de todo, intenté mantener la casa limpia, cocinar cuando podía, fingir que las cosas no se estaban desmoronando. Pero Geral se volvió más distante. Empezó a trabajar hasta tarde, llegando a casa después de medianoche. Dejé de hacer preguntas porque tenía miedo de las respuestas. 3 meses después de mi primer tratamiento, llegué a casa de la clínica y encontré un sobre de Manila en la mesa de la cocina. Sin nota, solo mi nombre y letras grandes y gruesas. Dentro había papeles de divorcio. Me senté en la mesa durante horas, mirándolos como si estuvieran escritos en otro idioma. Cuando llegó a casa, hice una pregunta. ¿Por qué ahora? Él no parpadeó. No tartamudeó. Se encogió de hombros. No puedo con esto, Ruth. No puedo sentarme y verte desmoronarte. Necesito vivir mi vida. ¿Quieres decir que necesitas dejar a tu esposa mientras está luchando contra el cáncer? Quiero decir, necesito paz, dijo. Y esto no es pacífico. Ojalá hubiera gritado, tirado algo. No lo hice. Solo asentí y entré al baño, cerré la puerta con llave y vomité hasta que mis piernas cedieron.
2 meses después, él se había vuelto a casar. Su nombre era Tamara. Tenía 35 años, usaba tacones altos para ir al supermercado y se presentaba a los vecinos como si siempre hubiera sido parte del barrio. Gerald ni siquiera se mudó. La llevó a la misma casa que yo pagué mientras yo seguía viviendo allí. Como yo todavía estaba allí, el divorcio no estaba finalizado. E incluso si lo hubiera estado, mi nombre estaba en cada documento importante: la escritura, el préstamo, las facturas. Mi pensión había comprado esa casa. No su negocio, que no había generado ganancias en años. No su encanto, que se desvaneció en el momento en que me enfermé. Pero eso no le impidió intentar borrarme. Tamara se mudó con su risa falsa y sus almohadas de diseño. Repintó la sala sin preguntar. Cambió las cerraduras y me dio una llave nueva con una pequeña cinta rosa como si fuera un favor. Me mudaron a la habitación de invitados. Puso una bandeja con velas y pañuelos en la mesita de noche y la llamó acogedora. Gerald empezó a referirse al dormitorio principal como nuestro espacio, como si yo fuera una inquilina. Luego, una noche, le oí decir algo que nunca olvidaré. Estaban en la cocina riendo con vino, y la escuché preguntar si alguna vez había pensado en tener hijos. Él se rió. Ella no podía tenerlos. Complicaciones de todos los tratamientos. Nunca estuvo en las cartas. Ella preguntó: Ruth, lo intentamos, pero bueno, supongo que en ese entonces no lo quería lo suficiente. Ahora es diferente. Me quedé en esa habitación de invitados, con el pecho apretado, el cuerpo dolorido, y me di cuenta de 2 cosas a la vez. Primero, estaba completa y totalmente sola. Segundo, nadie iba a salvarme. Yo no tenía hijos, ni hermanos. Mis padres habían muerto hacía mucho tiempo. Toda mi vida adulta había sido mantener las cosas en orden para otras personas, para mis alumnos, para Gerald, para el hogar. Y ahora aquí estaba yo, de 50 años, calva, enferma y durmiendo a 3 metros de un hombre que una vez prometió amarme en la salud y en la enfermedad. Esa noche, lloré más fuerte que nunca. No porque lo perdiera, sino porque perdí la ilusión de que alguna vez lo hubiera tenido. Y cuando las lágrimas se secaron, me incorporé, saqué los papeles de mi mesita de noche y releí cada página. La escritura, las divulgaciones financieras, los extractos de pensión, el contrato de trabajo que CEO firmé. Y para cuando salió el sol, ya no temblaba. No tenía miedo. Estaba lista. A la mañana siguiente, me levanté de la cama como si fuera un día cualquiera. Preparé una tetera y me senté en la mesa de la cocina mientras Gerald y Tamara chocaban platos y coqueteaban a mis espaldas como si yo no existiera. Bebía en silencio, pero por dentro algo ardía. Cada palabra que decían, cada paso que ella daba con las zapatillas que le compré la Navidad pasada, cada mueca que él hacía cuando ella se apoyaba en él, todo alimentaba el fuego. «Buenos días», dijo Gerald secamente al pasar. No esperó una respuesta. Lo miré fijamente a los ojos. «Sabrás de mi abogado». Él parpadeó, deteniéndose por un segundo, lo suficiente para que yo lo viera. Ese atisbo de duda, ese destello de incomodidad. Luego sonrió con suficiencia. «Clara Ruth». Llamé a Denise Harold el mismo día. La había conocido una vez a través de un amigo de la iglesia que me había dicho: si un hombre alguna vez intenta quitarte lo tuyo, llama a Denise antes de siquiera llorar. No lloré. Llamé. Denise escuchó. Le conté sobre la pensión, el pago inicial, los años que pasé pagando la hipoteca mientras Gerald intentaba mantener vivo su negocio. Le conté cómo Tamara se mudó antes de que el divorcio se finalizara. Le conté sobre la noche en que él dijo que yo no podía darle hijos como si fuera un electrodoméstico roto. Denise no parpadeó. Solo dijo: tienes más que un caso. Tienes un ajuste de cuentas. Ella sacó registros del secretario del condado, revisó la escritura, rastreó cada depósito de mi pensión que se destinó a la hipoteca. Todo estaba allí. Él ni siquiera había intentado ocultarlo. Pensó que simplemente me rendiría y desaparecería. Mientras tanto, Gerald se volvió más audaz. Tamara empezó a organizar cenas en la casa como si yo no estuviera allí. Me empujaron al silencio. Cada vez que intentaba hablar,
Gerald decía, no empieces, Ruth. Sabes que no estás bien. Tienes razón, dije una noche. Estoy enferma, pero no estúpida. Esa misma semana, Tamara quitó la última foto de Gerald y yo de la pared del pasillo y la reemplazó con una acuarela de París. Nunca había estado en París. Siempre había querido ir. Yo pagué por esa pared, ese marco, esa casa. Y me trataban como un fantasma. La enfermera Evelyn, a quien me habían asignado para ayudar a monitorearme durante la recuperación de la quimio, comenzó a venir más a menudo. Conocía a Gerald y Tamara del vecindario y nunca le habían caído bien. En silencio, empezó a documentar todo lo que veía. Cómo Tamara me ignoraba durante las comidas. Cómo Gerald hablaba de mí como si yo no estuviera presente. Cómo me empujaban lentamente a un rincón de mi propia casa. Deberías grabar esto, dijo Evelyn una tarde mientras Gerald me regañaba por dejar platos en el fregadero. Cada palabra, cada vuelta, cada vez que intentan hacerte sentir que eres una invitada en tu propia casa. Empecé a escribir las cosas, fechas, horas, citas, y se las di a Denise, quien sonrió como alguien que ya sabía cómo terminaría esto. Presentamos una moción para congelar el título de propiedad para que Gerald no pudiera venderla o refinanciarla a mis espaldas. Adjuntamos recibos de pensión. Añadimos la declaración firmada de la enfermera Evelyn. Presentamos una petición separada por abuso financiero y crueldad emocional, citando abandono durante una crisis médica. Gerald se enteró 2 días después cuando un agente de bienes raíces llamó y le dijo que la casa estaba legalmente bloqueada para cualquier transferencia. Yo estaba en la sala cuando sucedió. Entró furioso agitando su teléfono. ¿Qué demonios hiciste? Levanté la vista con calma. Protegí lo que pagué. No eres dueño de esta casa. Yo sí, le dije. Y pronto un juez se asegurará de que lo recuerdes. Se volvió furioso. Está mintiendo. Pero Tamara no parecía tan segura. A partir de ese momento, el ambiente en la casa cambió. Gerald se volvió más mezquino, más impaciente. Tamara se calló, y la sorprendí observándome cuando pensaba que no la miraba. La mujer que una vez me sonrió como si yo fuera un sofá viejo ahora me miraba como si fuera la bomba bajo el suelo. Una noche, mientras estaba sentada en la habitación de invitados envolviéndome el pelo en un pañuelo, Gerald llamó una vez y entró. ¿Quieres una guerra, Ruth?, preguntó. Me di la vuelta y lo miré a los ojos. No, quiero paz y la conseguiré contigo o sin ti en la casa. Me miró fijamente durante un largo rato, luego se fue sin decir una palabra. Al día siguiente, Tamara sacó algunas de sus cosas. No todas, pero suficientes para que me diera cuenta. No lo celebré. No sonreí con suficiencia. Simplemente entré al dormitorio principal por primera vez en meses. Me paré en el centro de la habitación y miré las paredes. El color de la pintura no había cambiado, pero el aire se sentía diferente. Abrí el armario, medio vacío. Bien. Evelyn pasó a la mañana siguiente y me ayudó a reorganizar mis medicamentos. Notó que la tensión era menor. El volumen bajó en cualquier actuación que Gerald y Tamara habían estado llevando a cabo. Le conté sobre las fechas de la corte que Denise había asegurado. Le dije que Gerald no me había hablado en 3 días. Ella asintió. Ese es el sonido del miedo, Ruth. Es silencioso. Sonreí porque por primera vez en mucho tiempo, el silencio se sentía mío. La fecha de la corte estaba fijada. 3 semanas. Denise dijo que era rápido, pero aún se sentía como una eternidad. Conté los días en un pequeño bloc de notas, cada uno como un fósforo que se rascaba hacia algo que no estaba segura si encendería o explotaría. Gerald apenas me hablaba. Tamara había empezado a dormir en otro lugar, ya sea en casa de un amigo o posiblemente simplemente se había ido. Se había llevado su maquillaje del baño y el jarrón dorado de mal gusto de la chimenea. Así que supuse que era permanente. No pregunté. No me importaba. Pasé esas semanas moviéndome con otro tipo de silencio. No el silencio de la derrota como antes, sino el tipo de silencio que acumula presión. Tenía fuego en mí otra vez, aunque mi cuerpo seguía luchando.
La quimio no solo te quita la fuerza. Te quita el aliento, el apetito, el cabello, el sueño, el sentido de control. Pero no me había quitado la memoria. Y recordaba cada sacrificio que hice por Gerald. Cada pago de la hipoteca de mi pensión, cada línea que CEO firmé. Cada año que trabajé más allá de mi mejor momento para asegurarnos de que pudiéramos vivir cómodamente. Y ahora aquí estaba él tratando de echarme de la casa que construí. Denise vino una noche con 2 carpetas. Una era mía, copias de la escritura, desgloses de depósitos de pensión, recibos de impuestos sobre la propiedad y declaraciones de Evelyn. La segunda era de Gerald. Sus cuentas de jubilación, responsabilidades comerciales y el intento fallido de refinanciamiento que intentó pasar a mis espaldas. ¿Sabes qué es esto?, dijo, golpeando ambas carpetas. Tu voz escrita. Cuando pregunten qué pasó, no les diremos. Se lo mostraremos. No dije nada. Solo asentí. Mis manos temblaban, pero no por miedo, sino por hambre, no por comida, sino por justicia. Evelyn me visitó más a menudo antes de la audiencia. Traía sopa, reorganizaba mi cajón de medicamentos y me recordaba que respirara hondo cada vez que me veía demasiado tensa. Este estrés es veneno, advirtió. Pero no estás hecha para quebrarte. A veces le creía. Otros días, solo intentaba mantenerme en pie. 2 días antes del juicio, Gerald hizo un espectáculo llevando a una mujer a la casa. No era Tamara, era alguien nueva. Llevaba tacones de plataforma y una sonrisa artificial y ni siquiera me reconoció sentada en la sala. Gerald se rió demasiado fuerte y pude oírlo decir cosas como: «Esto es solo temporal y la vieja ya casi se va». No me inmuté. No me moví. Simplemente lo escribí en el cuaderno que guardaba debajo de mi bata. Él estaba tratando de provocarme, de hacerme parecer inestable antes del tribunal. Denise me había advertido que esto pasaría, pero no le daría el gusto. La mañana de la audiencia, me miré al espejo durante mucho tiempo. Mi cabello estaba volviendo a crecer en suaves parches. Me até suavemente un pañuelo alrededor de la cabeza. Mi piel se veía pálida, pero mis ojos, esos albergaban la tormenta. Evelyn me llevó. Denise nos esperaba en los escalones del juzgado. Caminé despacio pero erguida. Me dolían las rodillas. Mi columna vertebral me tiraba, pero entré como si perteneciera a esa sala del tribunal porque lo hacía. Gerald ya estaba allí sentado con una sonrisa petulante y un abogado que parecía tener más colonia que credibilidad. Tamara no estaba con él. Tomé eso como una señal de que no quería ser parte de lo que estaba a punto de desarrollarse. Cuando el juez entró, todos nos pusimos de pie. Y cuando comenzaron los testimonios, Denise comenzó a exponer los huesos de la verdad. Clara Fria Metática. Ruth Langston pagó el 80% del pago inicial de la propiedad, dijo, sosteniendo documentos. Estos retiros de pensión coinciden con cada etapa del proceso hipotecario. Su esposo, Gerald Langston, contribuyó de manera inconsistente durante el matrimonio e intentó refinanciar la casa sin su conocimiento. Pasó las pruebas al secretario como alguien que coloca cartas en un juego que ya sabía cómo ganar. Luego testificó Evelyn. Habló de cómo había visto a Tamara entrar en la casa mientras el divorcio aún estaba reciente. Como Gerald se había referido a Ruth como una carga. Como a Ruth a menudo la dejaban sola durante el tratamiento, se burlaban de ella y a veces, se le negaba el acceso a partes de la casa. La sala del tribunal estaba en silencio. Gerald se movió en su asiento. Su abogado no hizo muchas preguntas. No había mucho que pudieran refutar. Luego fue mi turno. Me levant lentamente. Denise se ofreció a hablar por mí, pero negué con la cabeza. Quería hacerlo yo misma. Subí al estrado, levanté la mano y juré. El juez preguntó si quería decir algo antes de que comenzara el interrogatorio. Sí, dije, mi voz pero firme. Quiero contarles lo que pasa cuando alguien a quien amas te trata como una fecha de caducidad. Miré directamente a Gerald. Le di los mejores años de mi vida. Le di dinero cuando no tenía nada. Le di paz cuando su negocio casi fracasó. Le di un hogar. Y cuando me enfermé, cuando más lo necesitaba,
me dio silencio, vergüenza y papeles de divorcio. No levanté la voz. No lloré. Simplemente dije la verdad. Pero a mitad del interrogatorio, algo cambió dentro de mí. Senti Caller Marios. Mis manos temblaron mientras me aferraba al costado del estrado de los testigos. ¿Está bien, señora?, preguntó el juez. Intenté asentir, pero todo daba vueltas. La habitación se retorció. Mis rodillas se dieron. Lo último que recuerdo fue a Evelyn gritando mi nombre y a Denise atrapándome bajo los brazos antes de que todo se volviera negro. Me desperté en una cama de hospital 6 horas después. Mis 4 pitidos sonaron suavemente. Evelyn estaba sentada a mi lado. Denise estaba cerca de la ventana, con el teléfono en la mano. ¿Estás bien?, dijo Evelyn. Pero tu cuerpo te está diciendo que bajes el ritmo. ¿Qué hay de la audiencia?, pregunté, apenas pudiendo levantar la cabeza. Denise sonrió suavemente. El juez aplazó por 48 horas, pero creo que dejamos clara nuestra posición. Cerré los ojos, exhausta. Había dicho mi verdad, y ahora mi cuerpo me obligaba a descansar. Pero no había terminado. Todavía no. La habitación del hospital olía a desinfectante de limón y a un arrepentimiento silencioso. Yacía allí parpadeando al techo, sintiéndome más agotada que nunca. No por la quimio, no por el estrés, sino por todo a la vez. Mi cuerpo me dolía y mi espíritu apenas se aferraba. Pero la lucha no había terminado. Todavía no. 2 días más hasta que la corte se reanudara. 2 días más para recuperarme lo suficiente como para sentarme y mirar a ese hombre a los ojos de nuevo. Evelyn se quedó la noche en la silla junto a la ventana. Denise regresó a la mañana siguiente con novedades. El abogado de Gerald intentó presionar para que se anulara el juicio, dijo secamente, quitándose pelusa imaginaria de la manga. Dijo que tu colapso demuestra que eres emocionalmente inestable. El juez lo detuvo en seco. Asentí lentamente. Por supuesto que lo hizo. Se está desmoronando, Ruth. Sigue sanando. Tengo el papeleo listo. Los registros son herméticos. Si todo lo que haces es presentarte en pie, terminaremos esto. 2 días después, hice exactamente eso. Entré a esa sala de audiencias más lento que antes, pero más firme. Evelyn caminaba detrás de mí. Denise estaba a mi lado como un escudo. Gerald pareció sorprendido de verme. Pude darme cuenta por la forma en que se recostó en su silla, con las manos demasiado apretadas en su regazo. El juez entró. La audiencia se reanudó. El abogado de Gerald intentó dar su versión. Alegó que Ruth no fue expulsada, que era libre de irse en cualquier momento. Alegó que Gerald le había ofrecido opciones como mudarse con la familia. Alegó que la había apoyado durante años y merecía reconstruir su vida. Denise esperó, luego se puso de pie, se ajustó las gafas y abrió una última carpeta. Su señoría, dijo. El señor Langston afirma haber contribuido financieramente. Veamos los registros reales. Aquí hay 22 años de pagos de hipoteca, casi todos extraídos directamente de la cuenta de pensión de la señora Langston. Aquí hay reparaciones de la casa cargadas a su nombre. Impuestos a la propiedad pagados con su liquidación de jubilación anticipada. Él nunca agregó al título, nunca reembolsó un centavo, y mientras ella estaba recibiendo quimioterapia, él mudó a otra mujer a la casa que ella pagó. Las cejas del juez se levantaron. Denise dejó que el silencio hablara. Agregó, también estamos solicitando restitución, angustia emocional y un gravamen sobre la cuenta de jubilación del señor Langston igual a la cantidad drenada de la de ella. Gerald finalmente se quebró. Esto es ridículo, ladró. Yo también construí esa vida. Usted construyó su negocio mientras ella mantenía la casa a flote, replicó Denise. Usted la dejó cuando estaba vulnerable. La humilló. Y ahora se ofende porque ella se levantó. El juez suspiró, se inclinó hacia adelante y dijo, señor Langston, es posible que quiera dejar que su abogado hable en su nombre de ahora en adelante. El resto fue un borrón de papeleo, firmas y alegatos finales. Pero recuerdo la sentencia. El juez me otorgó la plena propiedad legal de la casa.
Me concedió $62,000 en restitución financiera que se extraerán directamente del fondo de jubilación de Gerald durante los próximos 3 años. Citó una conducta inaceptable durante una crisis médica y agregó: este tribunal reconoce no solo el abuso financiero, sino la crueldad emocional infligida a la demandante durante uno de los capítulos más vulnerables de su vida. No sonreí. No lloré. Simplemente me senté allí, quieta y en silencio, mientras Gerald palidecía y su abogado susurraba algo sobre una apelación que no podría permitirse. Tamara no estuvo en el tribunal ese día, pero se había ido de la casa a la mañana siguiente. Todos sus frascos de perfume, sus estampas enmarcadas de París, sus cojines de diseño, todo desapareció como una tormenta pasajera que solo dejó destrozos. Gerald se quedó 2 días más, moviéndose lenta y silenciosamente, como si no pudiera creer lo que había sucedido. No me habló. No me miró, y yo no ofrecí ni una sola palabra. Cuando volví a casa de la última audiencia judicial, había un trozo de papel doblado en la encimera de la cocina. Una lista de sus errores, algunas herramientas, ropa y un viejo álbum de fotos. Se lo dejé. No necesitaba nada de esa vida excepto las paredes. A la mañana siguiente, me quedé en la puerta y lo vi cargar la última caja en la parte trasera de su camioneta. Parecía mayor, más pequeño, perdido. Se detuvo en la puerta del lado del conductor. «Cuídate, Ruth», dijo. No respondí. Simplemente entré y cerré la puerta. Luego cambié las cerraduras. La casa era mía de nuevo. Pero aún no se sentía como mía. Todavía olía a traición. Todavía resonaba con la agudeza de los tacones de Tamara y el amargo frío del silencio de Gerald. Así que abrí todas las ventanas. La ventilé. Volví a meter la cama en el dormitorio principal, repinté la cocina, colgué campanillas de viento en el porche trasero. Esa tarde, preparé té y me senté junto a la ventana. Denise llamó para ver cómo estaba. Evelyn pasó con flores. La orden judicial estaba finalizada. Ahora tenía la compensación de la casa y la paz. Gerald no tenía derechos, ni poder, y pronto no tendría dirección. No lo celebré, pero por primera vez en mucho tiempo, me permití exhalar completamente. El peso se estaba levantando. Estaba cansada, sí, pero seguía en pie. Las siguientes 2 semanas pasaron lentamente, como jarabe espeso deslizándose por el costado de un vaso. Me estaba recuperando de todo a la vez: radiación, estrés, juicio, traición. Pero incluso en la fatiga, algo había cambiado. Por la primera vez en casi un año, me desperté sin que el temor me oprimiera el pecho. La casa finalmente estaba tranquila, de la manera correcta. Ya no estaba Gerald paseando por el pasillo ladrando por teléfono. Ya no estaban los perfumes de Tamara asfixiando el aire. Ya no había silencios fríos durante la cena o el sonido de una puerta principal cerrándose después de otra de sus noches de citas. Solo era yo. Yo y los viejos suelos de madera que una vez pagué para restaurar. Yo y el techo que reparé con mi pensión. Yo y las paredes que lo soportaron todo y aún seguían en pie. Pasaba mis mañanas junto a la ventana de la cocina. La misma ventana que solía limpiar mientras veía a Gerald cortar el césped y saludar a los vecinos como si fuera la idea de alguien de un hombre decente. Tomaba té y miraba los árboles, recordando a la mujer que solía ser antes del cáncer, antes de la traición. Ella todavía estaba allí, magullada pero respirando. Evelyn pasó con sopa y una nueva planta en maceta. Denise llamó para confirmar que la transferencia judicial había sido registrada. La casa es legalmente tuya ahora, Ruth. Sin apelaciones, sin lagunas. Está hecho. No supe qué decir, así que solo susurré, gracias, y me quedé allí con eso. Pero Gerald no había terminado. 3 días después, su nombre apareció en la pantalla de mi teléfono. Lo miré durante casi 1 minuto antes de rechazar la llamada. Luego intentó de nuevo al día siguiente y al siguiente. No contesté hasta el 5.º intento. La curiosidad me pudo y una parte de mí quería escuchar lo bajo que caería. Ruth, dijo cuando finalmente contesté, solo, necesitaba hablar contigo. No hablé. No estoy llamando para pelear. Sé lo que hice.
Se que me di la pata. Así que no dije nada. Lo perdí todo, dijo, con la voz un poco quebrada. Tamara se fue. El negocio no va muy bien. Me he estado quedando en la habitación libre de un amigo. Todo se está desmoronando. Dejé que el silencio se extendiera porque quería que él lo sintiera, que escuchara a que suena el abandono al otro lado. He estado pensando en ti, continuó, en nosotros, en los años. Quizás si pudiéramos hablar como adultos. Quizás incluso, vaciló, empezar de nuevo. Cerré los ojos, no por emoción, sino porque la audacia se sentía ruidosa. Empezar de nuevo, repetí suavemente. Si quisieras, quiero decir, tuvimos buenos momentos, ¿no? Quizás tú y yo podríamos cenar. Simplemente hablar. Y ahí estaba la misma voz que una vez dijo que necesitaba paz. El mismo hombre que una vez me llamó un estorbo ahora pidiendo sentarse en mi mesa de nuevo como si yo no hubiera luchado por cada metro cuadrado de esa casa mientras él intentaba reemplazarme con alguien más joven, más ruidosa y más brillante. No, dije con calma. Ruth, por favor. Me dejaste cuando estaba enferma, Gerald. Me abandonaste en el momento en que más necesitaba a alguien. Y ahora que eres tú el que está a la intemperie, ¿crees que estamos a mano? Solo quiero arreglar las cosas. No puedes arreglar lo que rompiste a propósito. Hubo silencio del otro lado. Lo dejé que se quedara con eso. Puedo arreglar las cosas, intentó de nuevo. Quizás si hablamos, si nos vemos. Lo interrumpí. Dejaste que otra mujer durmiera en la cama que yo hice. Me viste llorar desde la habitación de invitados mientras le hablabas de los hijos que nunca pude darte. Me llamaste una carga. Luego intentaste quedarte con la misma casa que construí con los ahorros de mi vida. Y ahora quieres volver. He cambiado, dijo débilmente. Tienes que creer eso. No levant la voz. No moldage. Simplemente dije lo único que había guardado durante meses. Sobreviví al cáncer de mama, Gerald. Pero primero tuve que sobrevivir a ti. Luego colgué. No con enojo, simplemente finalmente. Y me quedé en la cocina, dejando que el silencio se asentara como nieve fresca. Ese fin de semana, me compré sábanas nuevas. No por necesidad, sino porque quería las que tenían un suave bordado lila, algo que se sintiera como una recompensa. Me preparé un desayuno completo el domingo por la mañana y me senté junto a la ventana mientras el sol se levantaba a través de las cortinas. No pensé en él. No me pregunté dónde se estaba quedando ahora, o a quién más podría estar intentando encantar. Ese capítulo estaba cerrado, quemado y enterrado. En cambio, saqué el cuaderno que guardaba junto a la tetera, el mismo donde ahora escribía pensamientos, oraciones y recordatorios de que todavía estaba aquí. Y en la última página escribí: él intentó borrarme cuando estaba enferma. Pero viví. Sane. Y ahora lo único que le pertenece es el arrepentimiento. Sonríe. No porque fuera cruel, sino porque era verdad. Luego lo guardé, me serví otra taza de té y abrí la ventana un poco más. El mundo seguía girando, y esta vez yo giraba con él. Sola, sí, pero completa, fuerte y finalmente libre.